con Jordi Garrido. La verdad que es un gran personaje. Y bueno, tengo un par de preguntas también. Bueno, antes de nada, un gusto. Gracias por la entrevista. Y lo primero, yo creo que lo que más me gustó de Cuenca fue el combo naturaleza-ciudad. Cómo estar en una ciudad tan patrimonial y tan bonita, porque es bonita, tan enclaustrada dentro de montañas. ¿Cómo era tu vida antes tal vez de llegar aquí a Cuenca? Sí. Yo siempre me he dedicado un poco a la hostelería, desde bien joven, y tenía una taberna que también hacíamos conciertitos, pero chiquita, y ahí hacía un poquito de todo. Soy cocinero, ahora ya con los años soy sommelier también, me he entrado en el mundo del vino y siempre he estado relacionado con la cultura. ¿Qué te empujó tal vez a irte o fue una decisión de huida tal vez? No, fue... A ver, en mi caso es que esto tiene que ver más con lo personal. Yo siempre tuve que cuidar de mi mamá falleció cuando yo tenía 28 años. Hasta entonces mis viajes o mis salidas de mi ciudad habían sido muy cortas, porque siempre estaba con la... Y cuando mi mamá enfermó y falleció de cáncer, decidí que quería dar pasos por el mundo, y lo primero donde me fui, no sé, siempre me había llamado a Latinoamérica. Entonces vine, mi primer viaje así largo y estar fuera de mi casa durante mucho tiempo fue a Bolivia. Y estuve casi 1 año y medio viviendo en Bolivia y la verdad fue una experiencia increíble. De ahí pasé a Argentina, he estado viviendo también en Portugal, he ido tal, y luego volví aquí, volví a España. Y cuando llevé un tiempo también, volví, como también he trabajado siempre, soy integrador social y trabajo en lo social, busqué algún proyecto que pudiera viajar y que el proyecto me permitiera desarrollarme y tal. Y ahí fue Ecuador, y también por el movimiento político que tenía en aquel entonces. Creía que era un punto adelante para la izquierda. El correísmo hizo que cambiara el país radicalmente. Y fue todo eso, todo el conglomerado se unió y vine a Ecuador. Y de ahí me enamoré de la ciudad, de la gente. Y 12 años pasé aquí. No, 10 años, hasta el COVID. Creo que me conozco, pero no es por resultar ni pretencioso ni pedante. Creo que el haber madurado tanto por la enfermedad de mi madre ya siendo joven, y también estudié filosofía, que es una carrera como que te hace ser muy introspectivo y intentar racionalizar y darle respuestas a los grandes problemas existenciales de la vida, pues me hizo conocerme bien. Evidentemente lo que me ha hecho viajar es conocer mundo y conocer a las personas, y sobre todo yo pienso ver que somos mucho más parecidos de lo que nos dicen. Al final nos motiva y nos mueve las mismas cosas. Luego las culturas cada una son diferentes, evidentemente, pero las personas al final nos mueven las mismas cosas. Te estableciste aquí en Cuenca. ¿Cómo nació la idea de República Sur? ¿Fue un plan o fue un accidente? Fue más bien un accidente, porque como te he dicho, vine a colaborar. Yo vine y trabajé con Mensajeros de la Paz en un centro ocupacional que estaba en Yunguilla, y sí que venía mucho a Cuenca por tema de papeles para los chicos, ayudarles con los itinerarios laborales o educacionales, y me tocaba bastantes veces bajar a Cuenca. La verdad es que la ciudad me gustó, y cuando acabé mi etapa en el centro vine a Cuenca y necesitaba como tomar unas vacaciones. Me pasé 15 días aquí, que me acogieron muy bien, y la ciudad me gustó, y casi fue como una cosa detrás de otra. Fui conociendo a gente, como siempre tiré al mundo de la hostelería, porque también he trabajado muchas veces. Sabía que iba a poder trabajar de cocinero o de camarero en cualquier lado, porque sí que he trabajado muchos años y soy bastante bueno en eso. Y nada, fue hablando una cosa con una tal,
Y en aquel entonces yo notaba que lo que me faltaba eran estímulos culturales. Quiero decir, sí que no voy a decir que habían bastantes eventos, pero yo considero que para una ciudad que ya en aquel entonces tenía más de 500.000 de habitantes, se quedaba bastante corto. Y eran todos enfocados desde el municipio. O sea, habían, exceptuando el Prohibido, que era como un emblema que había habido en la ciudad siempre, lo demás era muy salpicón. Y entonces fuimos haciendo así, empezamos en un sitio chiquito, en el Paseo 3 de Noviembre, a la orilla del río, porque estábamos enamorados del río, que era más gastronómico que cultural, y de ahí fue creciendo la cosa, fuimos conociendo a gente, fuimos conociendo a bandas, fuimos tal, hasta que se volvió, pues eso, un dragón con muchas cabezas, con muchas colaboraciones. Es verdad que se involucró muchísima gente en el proyecto, mucha gente. De hecho, si vuelvo siempre a Ecuador, es ver que conozco a muchísima gente y ha sido siempre del proyecto, de todo lo que hicimos, del periódico, de los conciertos, de la librería, del coworking. Todo ha ido un movimiento, todas las presentaciones de libros, hicimos cine, entonces al final conoces gente de todos los ámbitos. Y sobre todo que era un momento, yo creo que bastante fuerte para el nacimiento de una cultura más o menos, por decirlo de alguna forma, underground, que no fuera masificada y de masas. Entonces, sí, es que sí, fue increíble. República nunca nació como un negocio, evidentemente tenemos que comer como todo el mundo, pero si la gente pensaba que se montó para hacer plata, nunca... más lejos de la realidad. Sí que nunca nos faltó de comer, es verdad, pero todo lo que daba se reinvertía en otras cosas que muchas veces eran de manera gratuita o altruista. El periódico lo pagábamos nosotros y con algunos auspicios, pero nosotros éramos hasta... Y por eso pasábamos también por muchos puestos, todos. Quiero decir, que toda la gente aquí colaboraba y muchas veces gratuitamente para poder crear cosas. Y eso es lo que queríamos que sintiera la gente, de que era suyo además, que no era nuestro. Entiendo que soy español, pero yo lo que potencié fue la cultura ecuatoriana. Jamás se potenció en República más que la cultura ecuatoriana, que creo que es suficientemente amplia y valiosa para que se les reconociera, que es lo que creo que faltaba. Y entonces lo único que podías encontrar un poco en República que fuera diferente era un poco la gastronomía, porque ahí soy español y entonces sí que era, aunque intentábamos hacer algo internacional, sí que era más internacional que cuencano. Evidentemente no jamás querría yo ponerme a crear platos ecuatorianos si ya los tenemos aquí. Entonces eso era lo único diferente. Todo lo demás es que este centro cultural era por y para ustedes, no para nadie más. Eso casi cada mes hay un momento. El tener un negocio, y en cualquier lado del mundo, no es Ecuador, es muy complicado, es mucho estrés, es 24/7, pero sobre todo porque se hizo muy grande, eran demasiadas cosas, y aunque sí que había mucha gente que colaboraba, pues al final yo era el director, y aunque tenía un socio, en el punto cultural yo era como el que tenía que dar el visto bueno con cada cosa, y la verdad es que me faltaba tiempo del día para poder hacer cosas. Y esa es la realidad. Entonces sí, eso, cuando pasaban 3 semanas necesitas un desahogo, porque trabajábamos casi todos los días. Entonces, pues sí, hubo millones. ¿Algún momento que te cuente algo truculento? No hubo, más que solo hubo un problema un día en República, pero los demás días, aparte de horas de cierres o las guerras con el municipio, todas esas cosas,
por tema permiso siempre, porque al estar en el centro histórico pues es patrimonial y evidentemente nosotros hemos cumplido la legalidad desde el primer día porque no abrimos hasta que refraccionamos toda la casa, estuvimos un año de obra. Ya solo con las obras ya dije esto no es demasiado, o sea que desde el primer día sí, hubo mil momentos. De esos 200 millones más, quiero decir, claro, si no compensara es imposible. Que va, o sea, para mí han sido los 10 años más importantes de mi vida. O sea, toda la gente que he conocido, sean artistas, clientes, gente que venía a conocer, eso se queda conmigo y no habría forma. O sea, el haber trabajado tanto ha hecho que conozca a muchísima gente, a muchos grandes artistas nacionales e internacionales y a grandes escritores. Yo estoy muy orgulloso de nuestro periódico, llegamos a tirar 5.000 ejemplares a nivel nacional y he entrevistado a gente muy interesante, a grandes escritores de los cuales yo era fan. Igual que ha actuado gente de la cual yo era fan en República. Entonces esas cosas me las llevo muy dentro, claro. Es interesante. Ahora, ¿alguna vez sentiste que Cuenca no entendió lo que estaban haciendo? A ver, es que lo que hicimos es bastante difícil de entender, pero no en Cuenca, en cualquier parte del mundo. Porque la filosofía de República Sur era que fuera para todas las edades, para todas las personas, para todas las condiciones, para todas las naciones, y eso es muy difícil de encajar en un mismo sitio. Es difícil que en un mismo sitio pueda venir un abuelo, un padre, un hijo y un nieto, y creo que eso lo conseguimos, y eso es bastante difícil. De hecho, como negocio es imposible. Por eso decía que República no era un negocio, porque no se podía unar todo. Entonces conseguíamos que vinieran todos, pero no todos venían a la vez, porque si el hijo está, evidentemente no va a querer que esté el papá, y si está el papá y va al sitio del hijo es como pero aún así, con los eventos y tal, pues si teníamos una presentación de libro, pues la gente que venía era más mayor. Si teníamos un evento juvenil, pues evidentemente, incluso hemos hecho conciertos sin alcohol y todo para que vinieran gente menor, que pudiera entrar, todo con el permiso del municipio, para fomentar también la cultura en la gente más joven. Bueno, pues volví a España, también el tema del COVID fue bastante duro, de hecho por eso cerramos. Y porque luego ahora mi padre también está mayor y necesita cuidados, y he vuelto a trabajar en lo social. Estoy trabajando en una fundación que es de Valencia, que es mi ciudad, y allí me dedico a ser integrador social. Trabajo con gente sin hogarismo, gente vulnerable. Y nada, también feliz. Yo siempre intento aportar mi grano de arena a lo que considero que es vivir en sociedad. Vivir en sociedad es que todos estamos aquí por algo. Bien. Que el mundo en estos momentos da bastante pena. Y es muy fácil que la gente no vea a esta gente que existe también. Las diferencias económicas cada vez se están volviendo más grandes. Tenemos un 80 o 90, 70% de la población mundial en riesgo de pobreza y otros de extrema pobreza. Para que un 20 o un 30% de la población se reparta en el mundo entre ellos. Y hablemos de naciones, ciudades, países, da igual. Entonces, en este trabajo lo que estoy viendo es que la línea entre estar en una vida más o menos, no voy a llamar clase media porque nunca creo que haya existido, sino de pobreza moderada, donde puedes subsistir y pagarte tus alimentos
a no poder pagarla, la línea es muy frágil y cada vez es más frágil. Siento ponerme tan denso, pero es que es así. O sea, hay que ser honestos. Es así. Yo te digo, ¿recuerdas algún momento donde dices, estoy exactamente donde debo estar? Es que hay muchos. Un concierto, pues, por ejemplo, de guardarraya, estando sirviendo y viendo a la gente, el local lleno de gente y la gente disfrutando y cantando todas las canciones. O en la presentación de algún libro, como de la Natalia García Freire, que fue espectacular. En mil momentos. El ver el periódico terminado y ver cómo fue creciendo la calidad y cómo conseguimos, o el libro que hicimos por la pandemia cuando ganamos el proyecto para hacer un libro para que los artistas tuvieran todos una plata durante esos momentos difíciles, conseguimos que se pagara un artículo y a un precio que en Ecuador no se paga por un artículo ni de libro ni de revista, y conseguimos que esa revista diera, no sé, una pequeñita ayuda para pasar medio mes dentro de todos estos golpetazos que fue la pandemia. Entonces todos esos momentos fueron muy gratos. Resurgía todo el trabajo, te sentías realmente satisfecho y diciendo, sí, este es el sitio donde quiero estar. Bien. Me encanta igual toda la idea que construyeron, ¿sabes? Te hago una pregunta. ¿Crees que la cultura puede realmente cambiar una ciudad o solo crees que es una ilusión romántica? No, hombre. La cultura, quiero decir, no toda cultura es válida, pero no, porque hay cultura que sirve para destrozar más que para crear, pero toda la cultura que sea crear y hacer razonar a la persona, eso hace crecer tanto una ciudad como una persona. Quiero decir, la cultura es necesaria para el ser humano, es lo que nos diferencia de ser animales, es el razonamiento, es tal, pues es que es eso, sí, toda cultura, desde la propia de la nación hasta la gastronomía, el cine, la pintura, la escritura, todo lo que sea desarrollar, crear, pensar e imaginar, desarrolla al ser humano. Tal vez, pues, si pudieras darle un consejo al Jordi de 18 años, ¿qué consejo le darías? No trabajes tanto. Hay que vivir. Pero bueno, trabajar en lo que te gusta, sarna con peso no pica. Entonces, no trabajar tanto, hay que vivir. Pero ahí a quien nos toca, no hay otra. Bien. Es fácil la pregunta, pero sí, hogar al final tiene que ser donde el corazón esté, y al final el corazón y eso se hace en muchos sitios con la gente de alrededor, y eso, al final la familia, tienes una familia y la quiero mucho, mi familia valenciana la quiero mucho, pero tengo familias por muchas partes del mundo y las quiero igual que a mi familia y tal, porque la familia hace hogar, pero en la familia entra mucha gente. Bien. ¿Algún consejo que le quisieras dar tal vez a los jóvenes, a las personas? Uy, no soy para nada, no sigan ningún consejo mío, no soy una persona para seguir, simplemente, pues eso, mire, sí, lean mucho y vean mucho cine, porque hay que seguir para adelante, y eso abre la mente. Bien, el cine. Eso sería, Jordi. Un gustazo. Jordi, hasta el máximo.